Les acabo de escribir en el chat, cuál es. Lo que pasa es que luego hay unos salmos que tienen dos números, no sé si se han fijado. Un número afuera de un paréntesis y luego otro número adentro, pero que es un número inferior. Eso me lo explicaba una persona que sabe mucho de Biblia. Una vez que fue a mi programa, él me decía que esto ocurre porque en la traducción que se hizo del hebreo, por ejemplo, a las lenguas vernáculas, como por ejemplo el español y así, lo que se hizo es que el salmo, como era muy grande, lo partieron en dos. Entonces, por eso, este salmo del que yo digo, del que les mencionaba ayer, es el que dice 45 y entre paréntesis 44. Entonces, a eso se refiere, este es el salmo, y es el que les escribí aquí, es el poema nupcial en honor del rey, y luego primero habla el rey y luego habla la esposa del rey, que es la parte que hace alusión a la Virgen María. Me escribió Karina Martínez y dice: hola a todos, buenas noches. Pido una disculpa porque tendré que salir de la sesión de hoy, aunque trataré de reintegrarme antes de que termine. Está bien, de cualquier manera yo les enviaré el video, ¿verdad? Y bueno, pues si les parece, empezamos entonces. Eh, Voy a poner mi presentación. Y bueno, hoy vamos con el día 3. El día 3, aquí está. Bueno, hoy vamos con el día 3. El día 3 a mí se me hace muy bonito porque es piedad popular, es devoción a María, el culto a la Virgen María. Y bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, bueno, eh, a mí me pidieron que en este día habláramos acerca de advocaciones marianas. Y si vamos a hablar de advocaciones marianas, tenemos que hablar del culto a la Virgen María, de las apariciones marianas aprobadas por la iglesia, las tres más importantes. Al rato vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de advocaciones marianas y vamos a hablar un poquito de piedad popular y vamos a definir lo que es la piedad popular para entenderla bien y vamos a hablar de piedad popular mariana. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es el tema de hoy y me gustaría que alguien nos compartiera qué vimos ayer. ¿Se acuerdan cuál fue el tema de ayer? Digo, como para que no se nos olvide. ¿Quién me quiere decir? ¿Qué vimos ayer? Algo que se acuerden. Sí, ¿quién dijo yo? Yo. Los dogmas marianos. Dogmas marianos fue, ¿qué día? Sí Antier. vimos dogmas marianos. ¿Qué día fue? El Antier. lunes. El lunes. ¿Y ayer? Ayer vimos todo lo que en las Sagradas Escrituras, en la tradición y en el magisterio aparece respecto a la Santísima Virgen María, ya sea en textos o acomodaticios. Así es. Ayer vimos la Santísima Virgen en la iglesia y vimos lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dicen los padres de la iglesia o la divina tradición y lo que dice el magisterio de la iglesia sobre la Virgen María, ¿verdad? Ese fue el tema de ayer. Muy bien. Y creo que también fueron las 10 virtudes de María, fue ayer. Sí, lo de las 10 virtudes, o sea, lo puse, pero lo vamos a ver mañana. Es que son como claves para que estamos ahí al pendiente. O sea, sí, puse la laminita de las virtudes porque hablábamos acerca de que los padres de la iglesia habían escrito acerca de las virtudes de la Santísima Virgen María y por eso puse ese cartelito. Pero ese cartelito lo vamos a ver a detalle mañana que veamos espiritualidad mariana, ¿sale? Bien, entonces les voy a compartir la presentación de nuevo y vamos a continuar. Entonces, muy bien. Entonces, como les dije, pues yo quiero empezar con un canto. Entonces, el canto tiene que ver con el tema del día.
Y pues ya se imaginarán cuál es el canto de hoy, ¿verdad? Con nada más ver la imagen. Entonces los voy a invitar a que pongamos atención al canto y ahorita continuamos. Bueno, muy bien. Sí saben cómo se llama el canto, ¿verdad? La guadalupana. La guadalupana. Y entonces fíjense que no sé si les pasa lo mismo que a mí y a muchos, pero una vez me acuerdo que un padre nos decía, si no hubiera himno, o sea, si el himno mexicano no existiera, el canto de la guadalupana sería el himno de todos los mexicanos, ¿verdad? Y bueno, para nosotros los católicos es como nuestro himno. Entonces, ¿por qué? Pues porque nos recuerda la aparición de la Virgen de Guadalupe y bueno, pues somos un pueblo mariano, eso no lo podemos negar. De eso vamos a hablar más adelante, pero pues sí, a mí este canto, o sea, yo creo que todos, hasta desde el niño más chiquito hasta la persona más grande, hemos escuchado este canto, lo sabemos de memoria, lo sabemos cantar y bueno, pues hablaremos hoy de devoción o de culto a la Virgen María, que es el tema del día de hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a voy a continuar. Entonces, bueno, ¿qué es culto? ¿Verdad? Porque si vamos a hablar de culto a la Virgen María, pues tenemos que entender o aprender qué es culto. Entonces, bueno, culto dice este libro que son muy buenas las hermanas, la hermana Soco, ya ven que nos mandó unos libros hoy en el día y por ahí mandó el de María, Madre del Redentor. Ese libro es muy bueno, al final habla del culto a la Virgen María y saqué algunas ideas. Entonces, bueno, dice este autor que culto son los actos por los que se reconoce la excelencia de una persona y donde se manifiesta la sumisión y dependencia del que los realiza. O sea, en otras palabras, culto es algo que se hace reconociendo que una persona es mejor, es más buena que yo. Eso es culto. Ahora, el culto se divide en dos, que sería culto interno, y el culto interno es cuando si ese reconocimiento de la excelencia de una persona o de alguien es, si ese reconocimiento se hace solo mentalmente, ese sería culto interno. Es como, por ejemplo, cuando tú piensas o dices en tu interior una jaculatoria a la Virgen María, o por ejemplo una jaculatoria a Cristo o al Santísimo Sacramento. Ese sería culto interno. Y el culto externo es si ese reconocimiento de la excelencia de alguien se hace o se expresa con signos externos. Entonces, el culto externo puede ser público o puede ser privado. Entonces, por ejemplo, si el culto externo es público, es cuando es testimoniado por los sentimientos de la sociedad religiosa. O sea, por ejemplo, una peregrinación sería culto externo público. Por ejemplo, si vamos a llevarle serenata o mañanitas a la Virgen de Guadalupe, eso es un culto externo público. Y un culto interno, ay, perdón, tuve una falla, ¿verdad? Con la pantalla. Ustedes me dicen, ¿eh? Este, y un culto externo, aquí está ya. Y un culto externo privado es cuando solo lo hace una persona, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo voy a entrar de rodillas a la Basílica de Guadalupe. Entonces, como yo voy a entrar de rodillas, yo, Antonio, yo solo, es culto externo porque la gente me va a ver, pero es privado porque lo hago yo. Ya cuando hacemos una peregrinación, que somos varios, ya es culto externo público. ¿Sí queda esto claro? ¿O hay alguna pregunta o una duda? Sí. Bueno, mire, a ver, culto, ¿verdad? Decimos, ¿a dónde fuiste? Fui a mi culto, o sea, dando referencia a la Santa Misa, porque Ajá, voy a darle culto a nuestro Señor. ajá. Entonces, ¿cómo está eso? Aquí estamos mirando ahorita lo referente a culto vamos a decirlo en esta palabra, lo digo en esta palabra, culto a las imágenes, o vamos a hablar, o es general, ¿no? ¿Cómo? No, hablamos de manera general.
Fíjate, por eso la definición, miren, vuelvo a poner mi pantalla, por eso la definición dice culto, ahí está, dice culto son los actos por los que se reconoce la excelencia de una persona y donde se manifiesta su misión y dependencia de quien los realiza, o sea, de nosotros. O sea, por ejemplo, cuando tú dices, yo voy a misa, la misa es un acto de culto, porque estás haciendo algo, en este caso, haciendo una oración, una alabanza, un canto, o sea, esto aplica en general. Por ejemplo, cuando yo participo de la misa es un acto de culto público y es externo, porque participo yo y los otros que fueron a misa, porque nos está viendo la gente, ¿verdad? Entonces sería un acto de culto externo público, pero aplica en general, no únicamente a una vocación o a un santo. O sea, aplica a todo, aplica a Dios, a la Virgen, a los santos, a los ángeles. Entonces, cuando decimos que el culto son los actos por los que se reconoce la excelencia de una persona, por ejemplo, si yo voy a hacer yo solo una novena a San Francisco de Asís, entonces quiere decir que mi culto es interno, porque, bueno, sí que mi culto es interno porque yo lo hago. Pero, por ejemplo, si alguien más ya me va a ver hacer esa novena, entonces ya es un culto público, pero el culto aplica tanto a los santos, a la Virgen María, a los ángeles y a Dios. No sé si queda esto claro. Quizás estoy un poco, a ver, porque digo, hemos aprendido o he aprendido que tenemos la liturgia y en la liturgia hemos hablado ahí de 4 actos litúrgicos, Ajá. entre ellos la Santa Misa. Pero fíjese que nunca se me había ocurrido preguntar del culto y aquí es donde yo me entra mi confusión, porque entonces para mí serían 2 cosas, Ajá. culto y liturgia, porque entonces, o cómo sería ahí, ¿verdad? Entonces, porque Ajá. culto, sería Así, cuestión de ver de que sea de piedad popular el culto, no. ahí es donde ya entra yo mi duda. Ok, sí, mira, me voy a adelantar un poquito. La liturgia, o sea, fíjate bien, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros vamos a ir a misa. Vamos a ir a misa porque vamos a alabar a Dios, porque le vamos a dar gracias a Dios por los beneficios de la semana, porque yo le quiero pedir por un familiar que murió, pero vamos a misa. La misa es un acto de culto. Por ejemplo, una peregrinación. Vamos a ir en peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Zapopan. Ya vienen las fiestas de octubre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ir al santuario de la Virgen de Zapopan. Vamos en peregrinación. Es un acto de culto también. Pero, la liturgia es la oración por excelencia de la iglesia. Es decir, la liturgia norma el culto. Entonces, por ejemplo, la misa es un acto de culto, pero que está normado por la liturgia. Y la piedad y la peregrinación es un acto de piedad popular. Y la diferencia es que la piedad popular no la rige la iglesia, a la misa sí. O sea, por ejemplo, si yo voy a ir a una misa, tiene que haber canto de entrada, ofertorio, tiene que haber consagración, tiene que haber lectura de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. No puedes cambiar nada, si no, no es misa. Esa es la liturgia. La liturgia es la que te dice, ¿quieres participar de una misa? Esto tienes que hacer. Y la piedad popular no. La piedad popular no la rige la iglesia. O sea, no hay una norma que diga, para que hagas una peregrinación tiene que haber 20 personas, tienen que caminar tantos kilómetros, tienen que ir a pie o pueden ir en bicicleta. Eso no lo norma la iglesia. Eso es lo último del tema de hoy, pero por tu duda me estoy adelantando. Entonces, la misa es un acto de culto, porque fíjate, culto son los actos por los que se reconoce la excelencia de alguien. Yo reconozco la excelencia de Dios, yo reconozco que Cristo está en el Santísimo, que Él nos creó, que Él es mi Señor. Yo voy a misa, la misa es un acto de culto.
yo voy a ir a la Basílica de Guadalupe a pie, es una peregrinación, es un acto de culto, pero la misa está regida, está normada por la liturgia. Por lo tanto, la liturgia es la que norma o rige ciertos actos de culto. Uno es la misa, otros son los sacramentos, etcétera. Y por ejemplo, el rezar el rosario, la novena, la peregrinación, llevar las mañanitas, también son actos de culto, pero no los rige la iglesia, no los rige la liturgia. Y al ratito, más adelante, vamos a hablar de cuál es el culto correcto, ¿eh? Porque luego uno ve cada cosa. Entonces no sé si queda claro. Si no, pues ya busco otra manera y le seguimos. Pero dímelo con confianza. Está bien, adelante. Ok, Sí, bueno. Ok, entonces, bueno, continúo. Si hablamos entonces de culto, porque el culto puede ser a Dios, a la Virgen María, a los ángeles y a los santos, que es lo que ahorita les decía, entonces tenemos que hablar de los grados de honra. Y esto creo que lo aprendimos en el catecismo. Y si ya se nos olvidó, pues ahorita lo vamos a recordar. Entonces, el culto se le puede dar a Dios, a la Virgen, a los santos, a los ángeles. Pero la iglesia enseña que hay 4 grados de honra. Yo por eso puse estos circulitos. Fíjense, los círculos que están aquí, yo los uso cuando voy a explicar esto para entenderlo mejor. Fíjense bien. El culto de adoración, que es el que solo se le da a Dios, le llamamos culto de latría. ¿Sí? Entonces, la latría es el culto de adoración y solamente se le da a Dios. Yo lo pongo aquí en medio, es como este círculo blanco. Para mí Él es Dios y el culto de adoración aquí es. Y luego, el siguiente grado es el grado de hiperdulía. Y la hiperdulía, si se fijan, ya no es una adoración, ya es honra dada a la bienaventurada Virgen María. La Virgen María es la única que tiene un culto, o sea, un grado de honra, el grado de honra más alto después de Dios. ¿Por qué? Yo lo pongo con circulitos. Imagínense que este círculo que estoy marcando ahorita, este círculo, imagínense que este círculo fuera la Virgen María. La Virgen María, por sus méritos, es la más cercana a Dios. Ella está muy cerquita de Dios. No es Dios, pero por haber sido la madre de Dios, por haber ayudado o cooperado en la historia de la salvación, ella merece un grado, un culto especial. Por eso, yo lo ejemplifico con este círculo. Y entonces, yo digo que es el grado de hiperdulía. ¿Qué la hiperdulía? Es la honra dada a la Virgen María. Ahora, bueno, los que estudiaron etimologías grecolatinas recordarán que hiper es un superlativo. Por eso a la Virgen María no le decimos Santa María, bueno, en el Rosario Ciudad, en la letanía. Pero si ustedes hacen memoria y se fijan, a la Virgen María se le dice Santísima Virgen María. Es como de, ese es como de superlativo, es como de, es la más santa después de Dios, porque Dios es el santo de los santos, eso lo dice hasta la Biblia, no lo olvidemos. Pero bueno, Dios participa de su santidad a todos sus fieles, y en ese participar de su santidad, bueno, la Virgen María es la Santísima Virgen María. Está en un grado muy alto. Y ese grado, a ese grado de honra, se le llama hiperdulía. Y luego, el siguiente grado de culto es la dulía. Perdón, es la protodulía. Y alguien va y ese culto es la honra que se le da a San José. ¿Por qué? Porque él ocupa el primer lugar entre todos los santos. Y luego sigue la Virgen María y luego sigue Dios. ¿Qué significa proto? Bueno, proto es una, no recuerdo ahorita el nombre, es una partícula de una frase que significa como un prefijo. Ajá, un prefijo, gracias. Ay, sí, qué bueno, gracias. Es un prefijo, proto, es un prefijo que significa algo así como el ejemplo. Por ejemplo, a San Felipe de Jesús fue el primer santo mexicano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
se dice que San Felipe de Jesús es el protomártir mexicano. ¿Qué significa esto? Bueno, que fue el primer mártir y por lo tanto es como el ejemplo a seguir. Y ya todos los demás, por ejemplo, los mártires de la guerra cristera, pues ya no se les dice proto. Entonces pasa lo mismo con San José. Se dice protodulía porque es como el culto primero, el del ejemplo en esto del culto a los santos, ¿no? A Dios, a María y a los santos. Entonces, él ocupa el primer lugar, por eso es protodulía. Y dulía es bueno, y en los circulitos, para mí San José sería este. O sea, San José está después de la Virgen María, pero antes de todos los santos. Y el círculo de afuera, el más grande, serían todos los santos, los ángeles, y a ellos se les da culto de dulía. Dulía es la veneración, fíjense bien cómo cambia la palabra. No es lo mismo venerar que honrar, no es lo mismo honrar que adorar. Adorar solo a Dios, honrar a la Virgen María y a San José, y la veneración es únicamente para los santos y para los ángeles, ¿verdad? Esto es en cuanto al culto de Dios, los santos, la Virgen María y, bueno, pues los ángeles. Entonces, bueno, teníamos que conocer esto para poder entender el culto a María. Entonces, dice el padre Juan Luis Bastero Elizalde, que es el autor de este libro que nos compartieron las hermanas, en el último capítulo, aclara que dicen los obispos que la devoción, fíjense bien, una devoción no es sensibilidad o sentimiento, porque eso es solo accidental. O sea, por ejemplo, no sé, alguien puede decir, es que vamos a organizar una misa a la Virgen de Guadalupe, porque yo tengo un altar aquí en mi casa. Pues está bien, ¿verdad? Pero entonces alguien dice, es que, híjole, yo hasta de estar en la misa, no sé, pero sentí muy bonito y me dieron ganas de llorar. Y yo lloré de alegría y le di gracias a la Virgen. Eso está muy bien. Pero dicen los obispos, eso es algo accidental. Porque a lo mejor puedes volver a ir a otra misa por la Virgen de Guadalupe que tienes en el altar de tu casa y ya no te van a dar ganas de llorar. Entonces eso significa como que quisiste más a la Virgen cuando lloraste que cuando no lloraste. No sé si me explico. Por eso aclaran los obispos, dicen la devoción no es como de sentimiento, ¿verdad? O de, ay, hoy sentí bien bonito cuando escuché el canto de la guadalupana. ¿Quiere decir que la quiero mucho? No, no es cierto, o sea, no necesariamente. Eso es algo accidental. A lo mejor sentiste muy bonito cuando escuchaste el canto de la guadalupana, pero porque a lo mejor te fue muy bien en el trabajo, o porque a lo mejor tu hijo ya se graduó, o porque a lo mejor Dios te concedió un milagro, ¿verdad? Pero no significa que, o sea, eso no es devoción. La devoción va más allá. Luego, también dicen los obispos que la devoción no es una serie de actos de culto, aunque sean numerosos y frecuentes. O sea, por ejemplo, yo soy muy devoto del Señor de la Misericordia, porque voy a misa diario. Pues eso no significa que seas muy devoto. Es lo que aclaran los obispos. O, por ejemplo, es que yo rezo los 46 rosarios de la Virgen de Guadalupe y no fallo ninguno. O sea, qué bueno que reces el rosario, qué bueno que rezaste los 46 rosarios, pero no significa que seas muy devoto de la Virgen María. Entonces, o sea, son como semáforos en amarillo, ¿verdad? Que dicen los obispos. Entonces dicen los obispos aguas. No porque llores, no porque sientas muy bonito. Cuando haces un acto de culto significa que eres muy devoto. No cuando, y luego el segundo punto, no porque reces muchos rosarios, no porque vayas a muchas misas, no porque hagas muchas peregrinaciones, significa que eres devoto. Entonces, dicen los obispos, la devoción es lo que aquí estoy señalando. Dicen los obispos, no, dicen la devoción es algo espiritual que se enraiza en la voluntad y que comporta entrega de la persona. Fíjense bien, o sea, en otras palabras, dicen los obispos, devoción es algo interno, algo espiritual, algo del espíritu, algo del alma, no es tanto algo externo. Y segunda, dicen que se enraiza, o sea, la devoción es voluntaria, es porque yo quiero, no es porque me obligaron, ¿verdad? Es como lo de los dogmas, es porque yo quiero, porque yo creo,
es algo de la voluntad, pero que comporta la entrega de la persona. Es decir, como yo soy muy devoto de la Virgen de Guadalupe y yo la quiero porque es mi madre, bueno, pues yo por eso me hago devoto de ella. Y como soy devoto de ella y le quiero demostrar que la quiero mucho, entonces, por ejemplo, le voy a llevar una flor. Y esa es la devoción. O sea, la devoción ¿cómo podríamos decir? Por ejemplo, la devoción son como esos pequeños actos que nacen de tu corazón porque tú quieres demostrarle, en este caso a la Virgen María, que la quieres mucho. Por eso esto es piedad popular, ¿verdad? Que era lo que comentábamos al inicio. Porque, por ejemplo, no te va a decir la liturgia, es que si quieres mucho a la Virgen María, le tienes que llevar 3 rosas, si le llevas una no la quieres, pues no, eso no lo norma la liturgia. Eso es piedad popular. La piedad popular es algo que nace porque tú quieres, porque eres devoto, porque, ¿verdad? Porque es espiritual y por eso tú lo haces. Pero lo que dicen los obispos hay que tomarlo en cuenta. O sea, no tiene que ser porque sentiste bonito, porque te dieron ganas de llorar o porque lo haces muchas veces, ¿no? Y bueno, dicen los obispos que ¿cuál debe de ser el fin último del culto a la Virgen María? Imitar sus virtudes, punto. Y eso es el tema de mañana, la espiritualidad mariana. Entonces, no se nos olvide que el fin último del culto a la Virgen María es que imitemos sus virtudes. O sea, no es otro, no es así como decir, no, pues es que el fin último del culto a la Virgen María es pedirle perdón de los pecados. Ah, caray, pues no, porque para empezar la Virgen María no perdona los pecados, ese es Dios. ¿Sí? Entonces, sí me interesa que esto nos quede muy claro. Es como, miren, ahí les va, es como, por ejemplo, cuando tú tienes un vecino, una vecina, o por ejemplo, alguien que va a los equipos de pastoral de tu parroquia, de liturgia, de Biblia, de catequesis, y que ves a esa persona y dices, oye, esa persona es como muy buen cristiano o muy buena cristiana. Yo no la oigo decir malas palabras, es una persona que siempre está para ayudar, yo nunca le he escuchado que hable mal de alguien. Bueno, pues imagínate que esa persona, entonces tú dices, híjole, yo quisiera ser como esa persona. O sea, cuando te sirven como de inspiración, no sé si les ha pasado, a mí sí, que hay gente que te sirve de inspiración y dices, no manches, fíjate, esa persona nunca habla mal de la gente y yo siempre ando hablando mal de la gente, yo quisiera ser como esa persona. Ah, bueno, pues ese es el fin último del culto a la Virgen María. No que le pidamos que nos perdone los pecados, que nos resuelva la vida, que le hagamos una petición como si fuera Dios, porque no es el fin. El fin es que imitemos sus virtudes. Híjole, la Virgen María era una mujer muy creyente, porque ella fue la primera creyente, eso lo vamos a ver mañana. Yo quisiera ser como ella, también creer en Dios sin ponerlo en duda. Ah, bueno, ese es el fin último del culto a María. Eso es lo que dicen los obispos, ¿verdad? Y luego, ahora, ¿qué dice el Concilio Vaticano II? ¿Se acuerdan que el Concilio Vaticano II, nosotros decíamos ayer que en la Constitución Apostólica Lumen Gentium, en el capítulo 8, habla del culto a la bienaventurada Virgen María? Bueno, ese texto habla de por qué, el texto dice, ¿por qué la Virgen María merece una veneración especial? Y entonces dicen los obispos, primero, porque es la madre de Dios. Y se fijan que aparece el superlativo, dice, es por ser madre santísima de Dios. No dice por ser madre santa de Dios, ¿verdad? Entonces, y eso, pues, porque esa es una dignidad única y exclusiva. O sea, pues si es la madre de Dios, por eso merece un culto especial, ¿verdad? Y luego dicen otro punto. ¿Por qué la Virgen María merece una veneración especial? Pues porque tomó parte en los misterios de Cristo. O sea, recuerden que los misterios de Cristo es su pasión, muerte y resurrección. Y la Virgen María ahí estuvo. Si no hubiera nacido Cristo, pues no nunca se hubiera muerto, ¿eh? O sea, entonces, al momento en que se encarna, en que nace de la Virgen María, él ya empiezan
sus misterios salvadores, los misterios de Cristo, y la Virgen María está ahí presente. Por eso dice, asociándose solidariamente a la misión redentora. Entonces, ese es otro mérito por el cual la Virgen María merece una veneración especial. Y el último, dicen los obispos, pues por ser reina del reino escatológico adquirido por Cristo Rey, que es su hijo. Es decir, porque es la reina de todo lo creado. Porque ensalzada por la gracia de Dios, después de Jesús por encima de toda la creación. Por eso, la Virgen María merece un culto especial. Entonces, que no se nos olvide, primero, porque es la madre de Dios. Segundo, porque tuvo o porque colaboró o ayudó en la misión salvadora de Cristo, en los misterios de Cristo, y porque es la reina, es la madre del rey, ¿verdad? Es la reina de todo lo creado. Y cuando decimos que porque tomó parte en los misterios de Cristo, porque ayudó, no significa que Cristo no lo podía haber hecho solo. Claro que él podía. O sea, si la Virgen María hubiera dicho, no, yo no quiero ser la madre de Cristo, hubiera buscado Dios otra mujer. Entonces, pero se dice que ayudó en el sentido de que al haber dicho que sí, bueno, pues es como parte del plan salvífico de Dios, ¿verdad? Y bueno, les pongo estas imagencitas que me encontré, que se me hacen bien bonitas porque es también para que nos demos una idea de cómo la devoción a la Virgen María, pues prácticamente está en todo el mundo. Y todos la vemos como somos, ¿verdad? Porque si decimos que es nuestra mamá y yo pongo una mujer güera como esta, pues yo digo, pues yo soy moreno, pues o sea, no me parezco a ella, pues no creo que sea mi mamá. Entonces, bueno, esa es la piedad popular. Entonces, ¿qué se hace también? Bueno, que se vea a la Virgen María como somos nosotros, ¿verdad? Cada quien en su pueblo. Entonces, estas imágenes se me hacen bien bonitas. Y bueno, miren, por ejemplo, esta es una Virgen china. Entonces, bueno, también dice el Concilio Vaticano II que la Iglesia tributa a la Virgen María un culto especial diferente al de todos los santos. Y luego dice, ¿cuáles son los tipos de culto que se le tiene que dar a la Virgen María? Y dicen los obispos, son 4. Primero, un culto de veneración, ¿verdad? Dice veneración, que es un elemento esencial del culto, generalmente con plegarias eucarísticas. Es decir, pues cuando yo puedo, si se fijan en la liturgia de la iglesia, cuando es la fiesta de un santo o de la Virgen o de alguna advocación, bueno, hay lecturas especiales, hay oraciones especiales, pero no deja de ser la misa. Por eso dice que es un elemento esencial del culto, generalmente con eucaristías. Y luego, otro tipo de culto, dicen los obispos a la Virgen María, es por amor. O sea, ¿por qué? Pues porque somos hijos de la Virgen María, ¿verdad? Porque Cristo nos la dejó como nuestra madre. El tercero dicen que es por invocación. Y fíjense que este culto es como el más difundido. Entonces, por invocación, acuérdense que es cuando tú llamas a alguien. O sea, por ejemplo, si tú vas caminando y no me has visto y yo te grito para que me veas, por ejemplo, hey Juan, eso es invocar. Entonces, invocación es es como si levantáramos la mano y le habláramos a la Virgen María para que nos volteara a ver. Entonces, bueno, dicen los obispos por invocación, por ser abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Y esta es la parte que no debemos de olvidar. La Virgen María es, como ella está entre Dios y nosotros, entonces ella es una intercesora. Ella es la que nos ayuda. Pero recordemos que ella no es la que hace las cosas, ¿verdad? Porque luego fíjense que es bien triste que este es como un error muy grande en muchos católicos, que por ejemplo decimos, es que la Virgen de Guadalupe me hizo el milagro. Pues no, o sea, el que te hizo el milagro fue Dios a través de una súplica de la Virgen María, ¿verdad? Entonces, dicen los obispos por invocación y por imitación, dicen los obispos, bueno, pues es lo que les digo que vamos a ver mañana, porque al estar llena de gracia, pues entonces recibe todas las virtudes de Dios en un grado excelso o en un grado mayor, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, si Cristo está lleno de gracia, pues la Virgen María también está llena de gracia, pero en un nivel más alto que los santos, ¿verdad?
Por ejemplo, vamos a ver más adelante las apariciones marianas. Si Cristo se apareció a sus apóstoles, si Cristo se ha aparecido a grandes santos a lo largo de la historia, pues con mayor razón lo puede hacer la Virgen María, porque ella recibe las gracias de Cristo, ¿verdad? Y finalmente, dicen los obispos en el Concilio Vaticano II, dicen, todo el culto a la Virgen María debe de estar subordinado o por abajo a la adoración a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que es lo que hemos comentado. Bien. Y entonces los obispos en el Concilio Vaticano II, ellos dicen, bueno, a todo el pueblo mariano, a todo el pueblo de Dios les queremos hacer como 3 recomendaciones sobre el culto a la Virgen María. Entonces dicen los obispos, el primero es que se fomente el culto a la Virgen María, pero de manera especial el litúrgico. Ah, pues mira, aquí está, sin querer, no me acuerdo de los nombres. Para quien me hacía la pregunta del inicio, aquí está la respuesta. Yo, Salvador. Salvador, gracias. Mira, Que aquí está la tenemos respuesta. litúrgicos. Sí, lo dice el Concilio Vaticano II. Era lo que te decía. El culto puede ser litúrgico o no litúrgico. Un culto litúrgico es la misa, un culto no litúrgico es una peregrinación. Entonces, Eso. ¿verdad? Entonces yo creo que esas eran las palabras adecuadas. Sí, Y dicen los obispos, ¿a qué les invitamos a todos, al pueblo de Dios? Dicen, a que se fomente el culto a la Virgen María, o sea, que se promueva, pero particularmente o que le demos más peso al culto litúrgico. Y aquí entra la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué valdrá más? ¿Rezar un rosario o ir a una misa que se va a ofrecer por la Virgen de Guadalupe? Pues ir a la misa que se ofrece por la Virgen de Guadalupe porque es un culto litúrgico, ¿verdad? Entonces, bueno, a eso nos invitan los obispos. Y luego, segundo, también ellos nos invitan a que practiquemos o sea, que sí tengamos en estima las prácticas tradicionales de piedad mariana, pero especialmente las recomendadas por la iglesia, por el magisterio. Miren, les pongo un ejemplo. Ya ven que les dije que tengo un programa de radio, ¿eh? Y entonces, aquí en Aguascalientes, pues hay, por ejemplo, grupos que luego me dicen, oye, fíjate que vienen las fiestas de San Francisco de Asís y queremos invitar a la gente, ¿nos das un espacio? Y yo les digo, sí, claro. Y entonces ya ellos invitan a la gente. Bueno, miren, los invitamos al novenario en honor a San Francisco de Asís, va a ser tales días, va a haber va a haber pláticas, misa y así, ¿verdad? Bueno. Y luego entonces una vez alguien me dijo, oye, ¿me dejas me das un espacio en tu programa para invitar a la gente a que practique, a que rece el rosario de las lágrimas de la Virgen? Y entonces yo dije, ah, caray, o sea, por eso hay que estar formados, ¿va? Y entonces yo dije, o sea, yo pensé, dije, eso como que está como raro, ¿no? O sea, yo dije, mira, ya está ahí un rosario de las lágrimas de la Virgen. O sea, y lo digo con mucho respeto, o sea, me da risa, pero es como por sarcasmo. O sea, pero dije, no es posible, no puede ser. Y pues bueno, ya le dije que no era posible, ¿verdad? Y ya no le di el espacio. ¿Por qué? Porque luego, desafortunadamente en la iglesia, hay muchas prácticas de piedad mariana, pero que no están recomendadas por la iglesia. Por ejemplo, una práctica de piedad popular mariana aprobada por la iglesia o por el magisterio es el rosario, ese sí. Pero ya, por ejemplo, que te inventan el rosario de las lágrimas de la Virgen, el rosario de los niños abortados, el rosario del Señor de la Misericordia. Y luego yo me acuerdo que una vez tuve una discusión con una persona porque ella me decía, pues sí, es que el rosario, yo ahorita estoy con el rosario de la Divina Misericordia. Entonces yo le decía, pues es como rezar el rosario y ya va. No, es que tienes que rezarlo y el rosario tiene que ser una bolita roja y una azul, porque esos son los colores de la Divina Misericordia. Entonces eso ya no está bien. No sé si me explico. O sea, ya cuando empiezas a agregar pues como cosas que ya tachan como en la superstición, o sea, entonces si rezo un rosario normal, o sea, el rosario que aprueba la iglesia, o sea, no va a valer porque no tiene bolitas de color rojo y azul, pues no va. O por ejemplo, porque este rosario de las lágrimas de la Virgen, pues tenía las cuentas del rosario no eran circulitos, sino que era una lagrimita. Entonces, por ejemplo, si yo rezo un rosario para pedirle perdón a Dios
a través de la Virgen María por las ofensas que se le hacen. Y no uso el rosario con cuentas con forma de lágrima, no cuenta, pues no va. Entonces a eso se refiere el segundo punto. O sea, dicen los obispos, sí, hay que rezar el rosario, hay que hacer peregrinaciones, ¿verdad? Hay que rezar el rosario en las casas, está muy bien, llevar una serenata a la Virgen, pero que de manera especial lo que recomienda el magisterio. ¿Sí vamos aquí bien? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces continúo. Y finalmente dicen los obispos, otra recomendación que les hacemos es que se observen las normas sancionadas por la Iglesia acerca de la veneración a las imágenes de culto. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que también seamos conscientes que cuando se le va a rendir culto a la Virgen María o a una advocación, esta tiene que estar aprobada por la Iglesia. Si no está aprobada, y le rindes culto, pues más bien estás cayendo como en un pecado de idolatría, ¿eh? A eso se refiere el punto 3, que es muy importante. De eso voy a hablar más adelante. Y luego, miren, esta virgen también me gustó, una morenita indígena. Entonces, fíjense, por ejemplo, bueno, y luego dicen los obispos en el Concilio Vaticano II, ahora estas recomendaciones sobre el culto mariano le damos a los padres, a los sacerdotes, a los obispos, a los teólogos, a los estudiosos. Aquí entran también a las religiosas, ¿va? Y luego dice el Concilio Vaticano 4, dice primera, que se abstengan de toda falsa exageración. Miren, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, una vez aquí en Aguascalientes dijeron, hace como 15 años, estaban diciendo que la Virgen de Guadalupe se había aparecido en una tortilla. Entonces, pues sí, tú veías la tortilla y tenía forma, ya ven que las tortillas están quemaditas, y entonces tenía forma, lo quemadito como de una silueta de la Virgen de Guadalupe. Y entonces, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Se empezó a hacer así como, ay, no, oye, ya supiste, y pues empezó, había cola para entrar, mucha gente ya llevaba veladoras, y entonces el obispo ya falleció, nuestro obispo de aquel entonces, él dijo, no, a ver, espérense. Y también le ordenó al padre de esa parroquia que no, o sea, que sí, que conservaran la tortilla para analizarla, pero que no estuviera abierta al culto público. Porque luego, pues imagínense, entonces a eso se refiere, o sea, que no caigamos como en la exageración. Y ya después se demostró, pues que no estaba la Virgen de Guadalupe en la tortilla. O sea, coincidió con que se quemó y parecía, ¿no? Por ejemplo, bueno, ustedes, la mayoría son de ahí de Tlaquepaque, ¿verdad? Y de ahí por Guadalajara. Por ejemplo, no sé si también supieron que hace como 2 semanas, ya ven que tristemente se aprobó el aborto. Y hace como 2 semanas salió en las noticias que habían expuesto al Santísimo Sacramento en una capilla de María Visión, ahí en Guadalajara, y que se veía la silueta de un niño en gestación. Y era un signo de que, pues, de que había hecho mal México al aprobar el aborto, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces ya después salió el arzobispo y dijo, no, a ver, espérense. O sea, no es un milagro. O sea, lo que se está viendo, sí parece una silueta de un niñito en gestación, pero no es, no, o sea, pero si tú quitas la luz, la mueves, ya no se ve el dibujito del feto. Entonces digo el obispo, no, o sea, no es un milagro. A eso se refiere el punto 1. Imagínense que los obispos y los padres y las religiosas a cualquier cosa que pareciera un milagro le dijeran, no, si es un milagro, pues ya estaríamos llenos, pues para empezar como de malas prácticas y de mucha ignorancia religiosa, ¿no? Inclusive hasta sectas y vete a saber. A eso se refiere el punto 1. Y luego, el punto 2 es lo contrario. Dicen los obispos, les recomendamos a los obispos, a los sacerdotes, a los predicadores, a los teólogos, a las religiosas, a los religiosos, que se abstengan de toda excesiva mezquindad, o sea, de no darle la importancia de vida al tratar de singular dignidad de la Madre de Dios. Y fíjense que es bien triste, pero sí, luego hay padres que no son como muy marianos. Y, por ejemplo, yo conocí a alguien, un padre,
que por ejemplo él quitó todas las imágenes de la Virgen María de su templo. Y entonces como que la gente se extrañó, ¿verdad? Y decían, ah, caray, ¿por qué? Y él decía, no, pues es que el culto de adoración es solamente a Dios. Y sí, eso sí es cierto. Pero aquí lo dicen también los obispos. O sea, hagan de cuenta que es como ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre, ¿verdad? Es como un punto intermedio. O sea, no hay que exagerar, pero tampoco hay que decir así como, ay, sí, la Virgen María, sí, porque luego al rato vamos a parecer hermanos separados, ¿verdad? Y el último punto, invitan los obispos a evitar toda expresión que puede inducir a error a los hermanos separados. O sea, es lo que yo les decía hace rato del rosario de las lágrimas y el rosario de no sé qué, y que ahora me llegó la novena de no sé quién, y si no la hago me voy a ir al infierno. O sea, todas esas cosas extrañas, pues no, o sea, no son ciertas. Entonces no las debemos de fomentar. Y finalmente, fíjense lo que veíamos ayer, y dicen los obispos, mejor hay que cultivar el estudio de la Biblia, de los padres y doctores de la iglesia, o sea, del magisterio, la liturgia bajo la guía del magisterio y expliquen rectamente los oficios y privilegios de la Santísima Virgen María. O sea, en otras palabras, este cursito que organizaron ahí en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Tlaquepaque y que ustedes están tomando, bueno, este cursito responde a esta recomendación de los obispos, ¿no? O sea, mejor fomenten el estudio, el aprendizaje de la fe, del culto a la Virgen María, ¿verdad? Y luego, bueno, y ya en general, dicen los obispos en el Concilio Vaticano II, bueno, dicen, les recordamos que la verdadera devoción no consiste en un sentimentalismo estéril y transitorio, era lo que yo les decía. Ay, es que sentí bien bonito cuando el Padre salió con la Virgen María a darnos la bendición. O sea, pues qué bueno, pero eso no es devoción, eso es un sentimentalismo. Dice, ni es una vana credulidad, o sea, como que creas así por creer, ¿verdad? No. Dice, sino que la devoción consiste o procede de la fe auténtica. O sea, el que tiene fe tiene devoción, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios y a un amor filial a María imitando sus virtudes. Entonces, acuérdense que el fin último del culto mariano es que imitemos sus virtudes, ¿verdad? Bueno, y yo con esto cierro esta parte como de lo que dice la iglesia sobre el culto mariano. Ahora, vamos a hablar de las apariciones, ¿verdad? Y las manifestaciones privadas. Bueno, fíjense bien. Una manifestación privada, este tema está muy interesante, ¿eh? Sí. Ah, ok. Bueno, pregunta Susana. Entonces, rezar el rosario de la preciosa sangre de Cristo está mal. No, no está mal. O sea, está bien porque estás rezando el rosario. O sea, más bien, aquí ¿cómo decirte? Aquí el riesgo o el peligro es que, por ejemplo, tú pienses que si yo rezo el rosario y yo pido perdón a Cristo por los pecados que he cometido, o sí, pues para pedir perdón, o para pedir el fin de la pandemia y eso, que tú dijeras, no, es que no vale, porque el único rosario que vale es el de la preciosa sangre de Cristo. A eso me refiero, ¿verdad? No sé si queda claro. O sea, sí está muy bien rezar el rosario, hacer la novena al Señor de la Misericordia, pero siempre preguntemos a un padre, a una religiosa, a un obispo, así como digo, ¿usted qué opina? O sea, te digo, es como si yo te dijera mañana, Susi, fíjate que ya hay un nuevo rosario de la preciosa sangre de Cristo, pero es la preciosa sangre de Cristo y de María. Y ese es diferente al tuyo. O sea, ese es el riesgo. No sé si me explico, ¿verdad? Digo, por ahí va. Si no, con toda confianza, respondemos. Sí, ¿quieres responder, Rosy? Adelante. Soy Orlando. Ah, sí, perdón, ahí, perdón. No, no te preocupes, no te preocupes. Sí, mira, por ejemplo, a mí me sucedió algo similar y traté de explicárselos a estas personas. Ves que hay un rosario que tiene, me parece que en vez de 10, en vez del decenario, tiene 12 cuentas. Sí, entonces, digo,
gracias a Dios por la formación y por mi fe. Yo siento que tengo mi fe, pues no te digo que firme, ¿no? Pero pues un poquito con un grado de madurez Ajá. que me ayuda a entender este tipo de cuestionamientos que a veces pues se revuelven con la religiosidad popular. Ujú. Entonces es muy cierto lo que menciona, es muy cierto lo que mencionas porque mucha gente se basa a eso y es mucha gente católica Sí. y se mencionan así, o sea, católicos de huesos colorados, pero como tú lo acabas de mencionar, en solo una pequeña parte, o sea, no son ni siquiera legionarias o legionarios, son de un pequeño grupito que se enfrasca, que se encierran ahí y que al final de cuentas, pues yo lo veo o lo considero que tienden a caer en el fanatismo. Ajá. Pues ahora sí que esto, así como tú lo estás explicando ahorita, me parece muy, muy, muy perfecta la explicación y para entender, ¿no? De esta manera que ciertamente, o sea, el rosario ciertamente si nos ponemos, es que falta eso, más bien ponernos como a meternos a la preparación, o sea, a investigar, no investigar porque si te metes, especialmente vas a investigar en las redes sociales y las redes sociales no todo lo que dicen es cierto. Ajá. Entonces eso sucede y puedes confundirte más porque te metes a personas que precisamente están esperando como acaparando, ¿no? Así que como la red, con la red para que en el momento que caiga el incrédulo y se deje envolver. Y, mira, sí es cierto lo que yo pensaba o lo que me están diciendo aquí y desvían tu fe, porque ciertamente la fe tiene que estar depositada primeramente, o sea, en Cristo, nuestro Salvador, en Dios, y Ujú. posteriormente, pues en la iglesia que comprende, pues a los santos y a la Trinidad y a los santos, ¿no? Y como base, la Biblia, que es la palabra de Dios. Claro. Entonces, ahora sí que aquí yo, gracias por esta explicación, ¿verdad? Muy, muy, muy nutritiva. Entonces me ayuda a mí a tener un panorama más claro sobre mi fe, sobre la Virgen de Guadalupe. Ujú. Ahorita yo creo que lo vas a mencionar sobre las diferentes advocaciones, que ya, pues, que vas poco a poquito empapando, investigando, pero para que tengas un conocimiento más amplio, no para que distorsiones o te distorsione tu fe. ¿Sí? Es lo que quería comentar, Antonio, muchas gracias. Sí, ándale, muchas gracias. Mira, fíjate bien, Susi. Por ejemplo, aunado ahorita lo que mencionaban, mira, por ejemplo, tú me dices, oye, entonces rezar el rosario a la preciosa sangre de Cristo está mal. Fíjate bien, yo diría, si tú vas a preferir, o sea, vamos a pensar que tú tienes la opción de ir a misa o de visitar el Santísimo Sacramento y la opción de rezar el rosario de la preciosa sangre de Cristo. Entonces, por ejemplo, si tú dijeras, híjole, no, yo mejor voy a rezar el rosario a la preciosa sangre de Cristo en lugar de ir a misa, ahí ya está mal, ¿verdad? O sea, acuérdense que la oración por excelencia de la iglesia es la misa, sobre ella no hay nada. Entonces, como que ya cuando uno empieza como a preferir así otras prácticas, es cuando hay que estar alertas. Miren, por ejemplo, ahorita por lo que mencionaban, por ejemplo, hay gente, yo estoy sorprendido, hay gente que hace limpias con un rosario. O sea, rezan un rosario y te voy a hacer una limpia. O vamos a rezar todos un credo, un Padre Nuestro y pasan un huevo. Y entonces alguien puede decir, pero está rezando el Padre Nuestro y es católico, está bien. Pues no, eso no está bien porque estás revolviendo dos cosas que nada que ver. ¿Verdad? Entonces digo, por ahí va la cosa. Bien, continúo. Entonces, vamos a hablar de apariciones y manifestaciones privadas. Entonces, fíjense bien. Primero vamos a aclarar. Una aparición es cuando, aquí lo dice, una aparición, me voy a adelantar aquí a este párrafo que estoy marcando. Una aparición es cuando la Virgen María, ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado, se hace ver.
Y algo muy importante, algunas han sido reconocidas por la Iglesia Católica, no todas, ¿eh? O sea, no todas las apariciones marianas que tú halles en el Facebook, en el Internet, y que ahora se apareció la Virgen en sabe dónde, no todas son reconocidas. Y al que ve la aparición se le llama vidente, ¿eh? Bueno, ahora voy a hablar de la manifestación privada. Entonces, fíjense bien, una manifestación privada es como, por ejemplo, miren, por ejemplo, cuando la Virgen, ay, es que discúlpenme porque es que me falla la memoria. Aquí está. Miren, por ejemplo, ya me adelanté. Por ejemplo, Fátima, por ejemplo, la Virgen de Fátima se le apareció a 3 pastorcitos, ¿va? A los hermanos y a su prima. Entonces, por ejemplo, como la Virgen se le apareció a ellos 3, su mensaje les dijo ella, díganlo. O sea, digan mi mensaje de que se arrepientan, que hagan penitencia. Eso no es una manifestación privada. Una manifestación privada es cuando hay un mensaje, pero que nada más te lo da la Virgen a ti. O tú dices que la Virgen te lo dijo. ¿Eh? Miren, por ejemplo, yo aquí pongo 2 ejemplos. Por ejemplo, Cristo se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, ¿verdad? Allá como en el año 1500, creo. Y entonces, esa es una manifestación privada, porque entonces le dijo, yo soy el Sagrado Corazón, yo soy el corazón que sufre, etcétera, ¿verdad? Pero cuando Cristo le dice, yo quiero que esta devoción la des a conocer al mundo, entonces ya deja de ser una manifestación privada y se vuelve una aparición porque hay un mensaje que dar. Bueno, por ejemplo, otro ejemplo, por ejemplo, Santa Catalina Labouré fue esta santa a la que se le apareció la medallita milagrosa, a la Virgen María, ¿verdad? Y que le da el mensaje de la medalla y todo esto. Bueno, cuando se le aparece y que le dice, mira, esta es mi medalla para que la promuevas y la usen, entonces ahí es una aparición, no es una manifestación privada. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque cuando hablamos de apariciones de la Virgen María o de Cristo o de los santos, luego se corre el riesgo, es que todo esto es muy delicado, luego se corre el riesgo de que entonces cualquier persona diga que se le apareció la Virgen María, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirles mañana, ¿saben qué? Ahora que me estaba preparando para el curso de Mariología, se me apareció la Virgen María y me dijo que estaba muy bien el curso que estaba dando y que sabe qué. Y bueno, para empezar, yo creo que esa es una virtud de los mexicanos, ¿verdad? Que como somos muy escépticos, mucha gente dirá, ay, no creo que se le apareció a Antonio, ¿verdad? Pero hay gente que sí va a decir, ay, mira, se le apareció la Virgen María a Toño y esto y aquello. Bueno, entonces el peligro de las manifestaciones privadas es que como yo digo que se me apareció la Virgen o Cristo y me dio un mensaje, pues entonces está como muy complicado eso, ¿no? Por eso la iglesia dice, y miren, no lo digo yo, por eso puse estos párrafos. Entonces, fíjense, por ejemplo, este escritor, este padre de la iglesia, este escritor Melchor Cano, es de la Edad Media. Él escribió en un libro, era un padre jesuita, si no me equivoco, y él escribió y él dijo, las revelaciones privadas no conciernen a la fe católica y no pertenecen al fundamento y principio de la doctrina eclesiástica, es decir, de la verdadera y auténtica teología, porque la fe no es una virtud privada, sino común. O sea, por eso no existen. O sea, por ejemplo, bueno, sí existen, ¿cómo decirle? Sí existen, pero son rarísimos los casos en los que la iglesia las reconoce. O sea, por ejemplo, no se me va a aparecer a mí la Virgen María para decirme que soy muy bueno. Claro que no. La experiencia, la historia de la iglesia nos ha dicho que cuando la Virgen María se aparece, cuando se aparece Jesucristo, es para darle un mensaje a la humanidad, a todos, para decirnos, diles que sean buenos, tú también sé bueno, Antonio. Esa ya es una aparición, o sea, eso ya no es algo como privado, no sé si me explico. Y luego, San Juan de la Cruz, él también decía, el alma pura, cauta y sencilla y humilde, con tanta fuerza y cuidado, ha de resistir las revelaciones y otras visiones como las muy peligrosas tentaciones. O sea, ¿a qué se refiere ahí San Juan de la Cruz? A que, por ejemplo,
Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que se me apareció la Virgen María? Pues entonces yo voy a empezar a ganar como estatus, ¿no? Me voy a hacer como importante. Todo el mundo me va a querer buscar para tomarse una foto, para decirme, Toño, ¿qué te digo la Virgen? Oye, ¿cómo era su cabello? ¿Cómo eran sus vestiduras? ¿Verdad? Entonces por eso dice San Juan de la Cruz. No, no, no. Y eso él lo escribe desde el año como 1100, si no me equivoco. Por eso dice San Juan de la Cruz. No, o sea, una persona, por muy buena que sea, debe de tener mucho cuidado con que luego tenga una aparición, ¿verdad? Porque las apariciones no son como para vanagloriar a la persona, sino que es para dar gloria a Dios. De hecho, hasta las apariciones marianas así son. En ninguna aparición mariana la Virgen María dijo, pues ¿saben qué? Yo quiero un templo porque yo soy la diosa. Y pues quiero que me hagan una liturgia nueva. Pues claro que no. En todas las apariciones la Virgen María hace alusión a su hijo y nos pide conversión para su hijo y nos pide que nos portemos bien para no ofender a su hijo, pero siempre es con referencia a Cristo, ¿eh? Bien, entonces, bueno, esto era algo que creía importante mencionar antes de hablar de esto. Ok, apariciones marianas hay muchas. Aprobadas por la iglesia también hay varias, pero no todas son aprobadas por la iglesia. ¿Cómo puedo saber yo si una aparición mariana es aprobada por la iglesia? Bueno, hoy en día, con el internet, por ejemplo, yo puedo entrar a un portal católico, ¿verdad? Y ahí buscar y les va a aparecer les van a aparecer las apariciones marianas aprobadas, pero no todo está aprobado. Entonces, bueno, nos vamos por orden. Fíjense bien, la primera, ¿verdad? Y de las primeras aprobadas, pues. Y pues bueno, es la aparición de la Virgen de Guadalupe, que fue del 9 al 12 de diciembre de 1531, ahí en el Tepeyac. ¿Y a quién se le apareció? ¿Quién fue el vidente? San Juan Diego Cuatlatuatzin. Y fíjense bien, ¿cuál es el mensaje de la Virgen María en esa aparición? Su mensaje es, quiero que se me construya aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión y ahí oír sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y la Virgen de Guadalupe dice, lo narra el Nicam Mopogua, que es este texto donde están narrados los hechos guadalupanos. La Virgen María cuando se presenta con Juan Diego le dice, yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. O sea, ella no dice, yo soy la diosa, ¿ya? Sí les conté el lunes, ¿no? Yo hice un diplomado en Mariología y guadalupanismo. Y entonces todo un año vimos guadalupanismo y todo otro año Mariología. Entonces les digo, uy, esto de hablar de la Virgen de Guadalupe también es así un curso completo, ¿eh? Pero todo está fundamentado. Por eso la aparición está aprobada, ¿verdad? Eso lo debemos de tener bien en cuenta. O sea, para que la Iglesia Católica apruebe algo, tiene que haber un sustento. No es como que, ay, pues yo creo que sí fue cierta, vamos a probarla. No, eso no existe en la Iglesia Católica. Y luego, la siguiente aparición de la Virgen María, de las reconocidas, es la de Lourdes, que fue del 11 de febrero al 16 de julio de 1858. Fue allá en Francia. Y bueno, la vidente fue Santa Bernardita Soubirous. Bueno, es que es un apellido francés, ¿verdad? Y el mensaje de la Virgen María aquí es que nos pide que hagamos penitencia y recemos por los pecadores. ¿Eh? Y luego la tercera aparición mariana de las aprobadas por la iglesia, de las más importantes, es Fátima. Esta aparición fue del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917. Esta es la más reciente. Y se le apareció la Virgen María a la Beata Lucía dos Santos, que luego se hizo religiosa, y a Santa Jacinta Marto y a San Francisco Marto, que eran unos hermanitos que eran primos de Lucía, y ellos murieron muy jovencitos. ¿Y cuál era el mensaje de la Virgen María? Bueno, ¿cuál es, verdad? Porque el mensaje es vigente. ¿Cuál es el mensaje? Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones a la iglesia, y luego se hablan de las 3 profecías de Fátima y así, ¿verdad? Bueno, fíjense bien, esto nos lo decía un padre y se los quiero compartir. Y sí es cierto, fíjense bien,
son 3 apariciones las más importantes, ¿verdad? Fátima, Lourdes y Guadalupe. Si se fijan, en Lourdes y en Fátima, el mensaje de la Virgen María, ¿cómo es? Si se fijan, su mensaje es como de advertencia. Es como de, hagan penitencia y recen por los pecadores. Es como pórtense bien, ¿verdad? Y con Fátima, el mensaje es el mismo. O sea, ¿qué dice la Virgen María? Recen para que haya paz, ¿verdad? Hagan oración para que no haya guerras, persecuciones. Es como un mensaje de advertencia. Y se me hizo muy bonito y se los quiero compartir. Y me acuerdo que este padre nos decía, y en Guadalupe, fíjense cuál es el mensaje. En Guadalupe el mensaje no fue de advertencia. El mensaje es de amor. Es como decir, pues que no estoy yo aquí que soy tu madre, su mamá. No estoy yo aquí que soy tu mamá. Yo quiero que cuando tengas un problema me pidas, yo quiero escucharte, ¿verdad? Entonces o sea, es la Virgen María, obviamente la misma, pero son como 3 mensajes diferentes. Entonces, este padre estudió guadalupanismo en la Basílica de Guadalupe, ¿verdad? Entonces, este padre nos decía, el mensaje de la Virgen de Guadalupe es muy bonito, porque es como decir, soy su madre, quiero una casita donde los pueda escuchar, donde puedan sentir mi amor, ¿verdad? Y ya ven que decíamos que vidente es el que ve la imagen, la aparición. Entonces, por ejemplo, Bernardita fue la vidente de la Virgen María en Lourdes. Los pastorcitos fueron los videntes de la Virgen María en Fátima. Y entonces también nos decía este padre, y yo no me había, o sea, no me había quedado el 20. San Juan Diego fue el vidente de la Virgen de Guadalupe. Pero como la Virgen de Guadalupe está en el ayate y es divino, o sea, no es una pintura humana, entonces ahí está la Virgen. Entonces, cada que tú la ves, eres un vidente de la Virgen María. Esto se me hizo muy bonito y también se los quería compartir. Y de veras no me había quedado el 20. O sea, somos videntes de la Virgen María cuando vamos a Guadalupe, a la Basílica, y cuando pasas enfrente del ayate, ¿no? Algo muy bonito. Les digo, híjole, hablar de la Virgen de Guadalupe es así también como otro curso, ¿eh? Así muy extenso. Pero bueno, pero lo que sí me interesa que nos quede claro es que las apariciones marianas son aprobadas pues cuando hay un sustento. O sea, no era así como que los pastorcitos hubieran dicho, oigan, se apareció la Virgen y pues no, nos dijo algo, pero no les podemos decir. Pues claro que no. O sea, las revelaciones, las manifestaciones privadas no existen, ¿verdad? Bien. Y ahora pasamos a las advocaciones marianas. ¿Qué son las advocaciones marianas? Bueno, una advocación mariana es una alusión mística relativa a las apariciones, dones o atributos de la Virgen María. La Iglesia Católica admite una gran cantidad de advocaciones que significan la figura de la Madre de Jesús o alguna de sus cualidades a las que se rinde culto de diversas maneras. Por ejemplo, bueno, yo me encontré esto en el internet, se me hizo bonita la imagen, pues son las advocaciones, por ejemplo, la Virgen del Rosario, es la Virgen María, pero cuando le da el rosario a Santo Domingo, ¿eh? Por ejemplo, la Virgen de la Merced, la Virgen de Lourdes, ya hablamos, la de Fátima, la Medallita Milagrosa, la Virgen del Carmen con su escapulario, por ejemplo, la Virgen de Zapopan, allá con ustedes, por ejemplo, aquí la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, la Virgen de San Juan, porque está en San Juan, o por ejemplo, Nuestra Señora de la Purísima Concepción, porque estamos rescatando una virtud de la Virgen María, que en este caso es su Purísima Concepción, es un dogma. Entonces, bueno, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, advocaciones marianas, pues hay muchísimas, ¿verdad? Y aquí lo bonito es que nos demos cuenta que la advocación rescata una virtud o rescata un dogma o rescata una aparición. Sí, ¿quién levantó la manita? ¿Hay alguien? ¿Ya no? Ok, continúo. Y ya voy a acabar, ¿eh? Y ya para terminar, bueno, pues está la piedad popular. En Aparecida, no, en el documento de Puebla de los obispos, dicen los obispos que la piedad popular es el tesoro más grande de la iglesia,
¿Por qué la piedad popular es el tesoro más grande de la iglesia? Pues porque son manifestaciones espontáneas de culto y adoración. Bueno, de adoración a Dios, ¿va? Y de culto y veneración a la Virgen María, pero no están reguladas como pasa en la liturgia. Miren, les voy a poner un ejemplo, voy a detener tantito la presentación. Fíjense bien, me acuerdo que una vez, ya ven que les digo de mi programa, una vez entrevisté a un padre de San Juan de los Lagos. Para los que estamos aquí en Aguascalientes, pues la Virgen de San Juan nos queda bien cerquita. Y es un lugar a donde va muchísima gente, o sea, no tienen ni idea de la cantidad de gente que va. Y van porque quieren a la Virgen María, porque le piden un milagrito, porque van a pagar una manda. Y entonces yo le preguntaba al padre, a un padre de San Juan, yo le decía, oiga, padre, porque luego hay como controversia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le decía, oiga, padre, y por ejemplo, ¿qué le podemos decir a la gente que critica que hay gente que hace prácticas de piedad popular muy extremas? Porque, por ejemplo, hay gente que se va con pencas de nopales en la espalda, hay gente que se va caminando descalzo y llega sin la planta de los pies, así toda ensangrentada. Y entonces, pues hay gente que critica eso y dice, pues, ¿cómo es posible que le hagas daño a tu cuerpo si la Virgen no quiere eso? Mejor deberías de cambiar tu vida, bueno. Y hay otra gente que sí está a favor y dice, pues, si hace eso es porque le hizo un milagro muy grande. Entonces no se me va a olvidar lo que nos dijo, lo que me dijo el padre, se los quiero transmitir. Entonces el padre me decía, mira, la piedad popular es tan personal que no la podemos juzgar. O sea, por ejemplo, si decimos que la piedad popular, voy a regresar a la presentación, ¿verdad? Si decimos que la piedad popular es una manifestación, ya se está cargando, ¿verdad? Si decimos que la piedad popular es una manifestación espontánea, o sea, espontánea es que nace sin que te lo digan, ¿eh? Es como cuando tú quieres mucho a tu mamá y para el 10 de mayo la quieres sorprender y yo digo, le voy a llevar un mariachi. O sea, a mí me dijeron, Toño, llévale un mariachi a tu mamá. No, yo se lo llevé porque yo quise, porque me nació. Bueno, así es la piedad popular. O sea, como son manifestaciones espontáneas de culto, entonces me decía el padre, la piedad popular es muy personal. Entonces, yo no le puedo decir, prohibir a alguien que no camine descalzo. Yo no le puedo prohibir a alguien que enrede rodillas. Yo no le puedo prohibir a alguien que traiga una penca de nopales en la espalda porque, porque él lo quiere así. Y cuesta como trabajo entenderlo, ¿verdad? O sea, pero yo dije, bueno, pues sí tiene razón. O sea, aquí más bien el problema es cuando la piedad popular ya te lleva como a extremos así muy, muy complicados, ¿verdad? Pero así, no, así me respondió el padre. Y pues yo sí estoy de acuerdo con él. O sea, la piedad popular es algo tan personal. Miren, ahí les va. Es como, por ejemplo, los santos en la Edad Media, por ejemplo, cuando usaban los cilicios. No sé si saben qué es un cilicio. Un cilicio, pues era una ruedita de metal. Bueno, había muchos tipos, pero era como una ruedita de metal que tenía como espinitas de metal. Y entonces muchos santos, pues se flagelaban, ¿verdad? O había santos que se ponían esas rueditas, por ejemplo, en la cintura, en el pecho, y por ejemplo, cada que se movían o algo, ay, sentían que les picaba, ¿verdad? O sea, le estaban haciendo daño a su cuerpo. Pero, por ejemplo, esa es piedad popular. Pero no sabemos por qué lo hacían. O sea, bueno, sí sabemos, ¿va? Lo hacían porque era como una manera de sacrificarse o de mortificarse por Dios, o sea, como por amor a Dios. Pero aquí rescato lo que decía este padre. Como es algo tan personal, yo no puedo decir, está mal que usar el silicio o está bien. Pues es que no lo sabemos. Por ejemplo, hay una santa, ay, no me acuerdo ahorita del nombre, y es una santa contemporánea, ¿eh? No me acuerdo del nombre y es mexicana. A ver si ustedes se acuerdan. Hay una santa, o creo que es beata todavía, que por ejemplo ella agarró una bracita, o sea, hizo como con metal una crucecita y luego la puso así en la lumbre y ya cuando estaba bien caliente se la puso en el pecho y pues le quemó, ¿eh? Pero le hizo como una marca. Y entonces alguien podría decir, es que eso está mal porque le está haciendo daño a su cuerpo, pero esa es piedad popular. O sea, ¿por qué lo hizo? Pues porque
quería tanto a Cristo que le podía demostrar que lo quería, ¿verdad? Sí. ¿Quién quiere participar? Araceli. Sí, es Beata, es Conchita de Armida. Es Conchita, ¿verdad? Sí. Concha Cabrera de Armida. Uh-huh. Sí, es Conchita Cabrera. Conchita Cabrera de Armida, que es la fundadora de las misioneras de la Santísima Trinidad. Bueno, ahí está, gracias. Sí, entonces, porque ella fue la que hizo eso, entonces, bueno, es piedad popular. Ahora, otros actos marianos de piedad popular, por ejemplo, es el rosario, que también hablar del rosario, es que hablar de cada temita, híjole, es así como una semana completa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, lean o aprendan acerca del Santo Rosario, es muy bonita también su historia y lo que significa, por ejemplo, el Rosario, el Ángelus, que es esta oración que se reza al mediodía, que recuerda la Anunciación, ¿verdad? Cuando se le aparece el Arcángel San Gabriel a la Virgen María. Las peregrinaciones, las oraciones como la salve, y digo, tantas cosas más. Y bueno, ya para terminar el tema del día de hoy, también tenemos que hablar de santuarios marianos. Fíjense bien, a mí se me hace muy bueno, es que a mí me encanta todo esto, pero por ejemplo, de los santuarios en el mundo, el más visitado es San Pedro, allá en Roma, en el Vaticano, ¿eh? Lo visitan 30 millones de peregrinos al año. Y el segundo santuario en general más visitado es Guadalupe en México y lo visitan 15 millones de personas al año. Dicen que nada más el 12 de diciembre, no sé si ya cambió, pero yo leí en algún momento, solamente el 12 de diciembre van a peregrinar, creo que son como 3 o 4 millones de personas, nada más el 12. O sea, imagínense el mar de gente. Aquí lo bonito, porque tiene sus dos aristas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo bonito es decir, ¿qué papel, o sea, qué poder de convocatoria tan grande tiene la Santísima Virgen María en su advocación de Guadalupe que atrae a tantas almas a ella, ¿verdad? Pero aquí la crítica que luego se hace, y también hay que mencionarla, es, bueno, de esos 15 millones de personas que van al año, ¿quiénes realmente han cambiado su vida, verdad? ¿Quiénes realmente han perdonado la ofensa de alguien que les hizo daño hace mucho tiempo? ¿Quién realmente es buen padre, buena madre? Porque miren, por ejemplo, aquí en San Juan, bueno, voy con el tercero. El tercer santuario más visitado en el mundo es San Juan de los Lagos, que está aquí bien cerquita de Aguascalientes, como a media hora o 20 minutos. Ahí lo visitan al año 7 millones de peregrinos. Y es una virgencita chiquititita, así pequeñita, pues como la de Zapopan, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, hay mucha gente que va en bicicleta o a pie de aquí de Aguascalientes, ahí a San Juan, y no entran a misa nunca. O sea, llegan al templo y se persignan y ya se van. O no entran a misa, no se confiesan. Entonces, como que tú dices, híjole, qué gran incongruencia, ¿no? Por eso les digo que la piedad popular es bien rica, es muy bonita, pero también es muy peligrosa. Y bueno, el cuarto santuario más visitado en el mundo es Fátima, allá en Portugal, con 5.5 millones de peregrinos, y también Lourdes. Pero los dos santuarios marianos más visitados en el mundo están aquí en México. Y ya terminé. Ahora sí vamos con el examen. Nah. Y ya terminé. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario para cerrar el tema de hoy. Sí, Betty. Hola. Hola, Ay, perdón, Alicia. Sí, ahorita vamos contigo, Alicia. A ver, Betty, adelante. solamente quería saber, no lo alcancé a anotar lo que es de la Virgen, la Virgen de Lourdes, a quién se le apareció con la medallita milagrosa, disculpe. Al de la medallita milagrosa fue a Santa Catalina Labouré. Muy bien, muchas gracias. Sí, a la medallita milagrosa fue Santa Catalina Labouré. Mira, aquí la voy a poner en el chat.
Sí, Alicia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, nada más te quería comentar que en Fátima, por ejemplo, estaba, ya ves que era Lucía, Jacinta y Francisco. Hey. Entonces, esta Lucía también hacía una piedad popular. Ella, la pastorcita esta, cuando estaban ahí que se iban con las agujitas, ella, se apretaba, hacía un sacrificio de apretarse siempre la cintura y se le iba apretando más y más y más y más hasta que se le iba haciendo más chiquita, pero ella dejaba de comer y sus lonches se los daba a las ovejitas para que hacía este sacrificio por todos los pecados y porque la Virgen les decía, la Virgen de Fátima cuando se les aparecía, les decía que rezaran mucho y que les dijeran a toda la gente que hicieran el rosario para que la gente se arrepintiera y hacía actos pues, de penitencia. Y esta Jacinta y las tres, pues Lucía y Francisco, era lo que hacían. Los pantalones se los iban ciñendo más y más y más y más hasta que ya no comían. Y pues a mí se me hizo pues una cosa muy bonita cuando fui para allá, porque pues el santuario y toda la historia de ellos fue impresionante, la verdad, para gloria de Dios. Sí, sí, ándale, este es un acto de piedad popular y es un acto privado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya cuando andas como contándole a todo el mundo, oigan, ¿saben qué es que mi lonche se lo doy a las ovejitas? Pues como dice la Biblia, pues allá pierde, o sea, como dice, hay un pasaje de la Biblia donde dice que sus que no sepa tu mano derecha, por lo que hace la izquierda. Ajá, sí, así es. Entonces, y mira, y lo más impresionante también cuando ya a ellas las pasaron, ya cuando que los enterraron y luego llevarlos al santuario, estaban sus cuerpos inertes, o sea, totalmente, así, bien. Y pues eso fue un acto pues de muchas cosas que ellas hicieron también, de sacrificio por la humanidad. claro. No, y es que de hecho, los pastorcitos, dice la historia de las apariciones, que la Virgen María, ajá, incorruptos, le decía a la Virgen María, les decía que hicieran, que le dijeran a la gente que hicieran penitencia y oración para pedir por la salvación de las almas, pero hay una de las apariciones donde dice que la Virgen María les mostró el infierno. Y que los niños, o sea, se quedaron así de no es posible, o sea, pues muy, muy consternados de lo que vieron, o sea, ve tú a saber qué vieron, ¿verdad? Y precisamente por eso hacían estos actos de piedad popular. No, y aparte también acuérdate que a ellos los metieron a la cárcel porque la gente no les creía que se les había aparecido la Virgen. Y ellos, ¿y cuándo van a ser y cuándo? Entonces, cuando ya dijeron que iba a ser el 13 de mayo, se juntó muchísima gente y estaba lloviendo, era una cosa, así que llovía, y cuando se apareció la Virgen, se bajó el sol, y a toda la gente que estaba ahí juntas para esperar la aparición, se les secó toda la ropa, entonces fue una cosa maravillosa. A mí se me hizo muy hermoso esa aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. Así es. Muchas gracias, Alicia, por compartir. Gracias a ti, Antonio. Ok, bien. Gracias, Val. Sí, Hugo, ¿quieres comentar algo? Sí, agradecerte primero pues todos los aportes que nos has dado, y yo lo que quería compartir es cuántos desafíos nos deja la religiosidad popular como iglesia en nuestras parroquias. Y así simplemente que nos lo planteáramos todos en este curso, que de manera creativa, ¿qué podemos hacer para que las gentes no queden por ignorancia haciendo cosas que no deben? Entonces, una sugerencia muy sencilla. En todos nuestros cursos de catequesis, cuando terminan para su primera comunión, se les entrega un rosario y una Biblia. Pero muchas veces no aprenden a rezar el rosario, los niños no se les enseña, y sobre todo el amor a María como debe ser. Entonces creo que puede ser una manera de responder a esos desafíos, que desde la infancia se les instruya en el rezo del rosario y también en el uso de la Biblia. Y eso puede ir contrarrestando a esos pues, desafíos
que pueden presentarnos la religiosidad popular. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, miren, para terminar, les voy a compartir, ya ven que les pongo una canción y luego les comparto también una película. Bueno, hablando de religiosidad popular y de devoción a la Virgen María, yo les quiero compartir esta película. Se llama 4 siglos de milagros y habla, es la historia de las apariciones, no, la Virgen de San Juan no se apareció. Es la historia del milagro de la Virgen de San Juan que pues da origen a su devoción popular, ¿verdad? Es una película reciente, el director y el escritor son de los Altos de Jalisco, los tuve en mi programa y ya está en Netflix y la pueden ver, está muy bonita. Me gusta, véanla. Bueno, si sabes el milagro, pues ya más o menos entiendes de qué trata, pero está muy bonita porque habla como de algo actual y luego del milagro, ¿eh? Entonces, se las recomiendo. Se llama 4 siglos de milagros. La estrenaron este año, en febrero, para las fiestas de la Virgen de San Juan, y pues sería prácticamente todo de mi parte. Como ya les dije, les voy a compartir estas presentaciones el viernes, ¿eh? O sea, el viernes todo esto lo van a tener. Nada más que lo voy armando, por eso todavía no se los puedo pasar completo, ¿sale? Sería todo de mi parte y les agradezco. No sé si está por ahí la hermana. Ah, sí, hermana Grace, adelante. Que ya para despedir, muchas gracias por el tema y todo lo que estamos aprendiendo. Y aquí están mis padres para despedir el día de hoy. ¿Vale? Buenas noches a todos. Aquí estamos también escuchando nuestra formación junto con ustedes, saliendo de misa y conectándolo luego. Y dentro de esto, pues invitarlos ahora que se está tocando estos temas marianos, pues ya lo señalaban ahorita, la religiosidad popular. En el año 79, con su santidad Juan Pablo II, en la primera visita que se tuvo aquí a México, documento de Puebla. Y recordar pues que también habla el documento de Puebla sobre esa situación, de que hay que saber canalizar la religiosidad popular, porque si no la canalizamos, llega un fanatismo, y hay que tratar de evitarlo. Entonces, pues es la invitación a que cada vocación de Nuestra Señora María, nuestra Madre, pues que cada uno de nosotros en sus devociones, cada quien, pues alcancemos a vivir por los frutos que ella vivió, el encuentro con su Hijo. Decía un compañero sacerdote el día domingo, haciendo alusión sobre el Santísimo Sacramento, decía que si María lo llevó en su vientre 9 meses, nosotros podemos llevar al mismo Señor toda la vida. Y es aquí el ejemplo de María. Que si nosotros sentimos bonito, hablando pues de que a veces que no lo ponen en la cabeza, deberíamos sentirlo más bonito llevándolo cuando lo recibimos. Entonces la invitación hay que tenerlo en cuenta. Por María hay que llegar a Jesús y recibirlo siempre. Muy bien, pues les doy la bendición y dentro de esto pues que llegue también a sus familias, a sus parroquias, a sus grupos y que por María siempre todos estemos unidos. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Amén. Que tengan una feliz noche y mañana nuevamente nos comunicamos y nos conectamos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, que estén muy bien. Exposición, gracias, felicidades. Buenas noches, gracias. Les comparto la grabación mañana. Gracias.